Bom dia, boa tarde, boa noite. Nuevamente por acá, su camarada Andrés Giraldo, un youtuber de 30. O de 35. Y el motivo de estar hoy acá, muchachos, como siempre, es inspirar, llenar de voluntad lo que hacemos. Y hoy vamos a contar por qué tengo tatuajes. Como siempre, para poder empezar a narrar esta historia, vamos a viajar al pasado. Y recuerdo, siendo niño, muy cercano al 31 de octubre, que fue una fecha que como niño no pude disfrutar bastante porque curiosamente siempre me enfermaba. Sí, me llegó una enfermedad, la anemia, y yo la desconocía, mis padres la desconocían. Y recuerdo que en ese proceso de poderme sanar, mi papá me llevó al doctor. Y mientras estábamos en la sala de espera, recuerdo yo teniendo mucha fiebre, pasándola muy mal, había un cómic, y en este cómic, en la portada, había un samurái. Mi papá me regaló el cómic, me lo empezó a leer, lo empezamos a ver en la sala de espera, y yo empecé a ver toda esta vida de los samuráis, y me empezó a intrigar bastante, o me empezó a gustar bastante, siendo un curioso, siendo un niño muy curioso. El caso fue que me empezaron un tratamiento en casa y este tratamiento lo empezamos a hacer de forma natural porque lo químico no nos funcionaba mucho. Entonces mi papá, averiguando, se dio cuenta de que la carne de la codorniz y el huevo de la codorniz, acá les muestro la codorniz, era bastante buena para curar eso. Entonces tuve que empezar a tomar batidos de carne de codorniz, con huevo de codorniz, con hígado, un montón de cosas, muchachos, pero me alivié. Y llegando, digamos, al centro de esto es que a medida de que yo me iba sanando de esta enfermedad, iba aprendiendo más de los samuráis, gracias a mis padres, que me iban, por así decirlo, dando recursos para aprender de esto. Da la curiosidad de que a medida que fui aprendiendo de ellos, descubrí que la palabra samurái quiere decir servir. Y esto me gustó bastante. Empecé a ver que ellos meditaban, entrenaban, escribían, se ejercitaban y se dedicaban de lleno a servirle a un solo señor. ¿Ok? A partir de ahí empecé a crecer con esta idea de que los samuráis me fascinaban y conocí también de la cultura japonesa a los yakuza, los puños envenenados del Pacífico, la mafia oriental, la mafia japonesa. Y empecé a ver que estos hombres se tatuaban todo el cuerpo para contar su historia, que iban a estos rituales en los baños y se aseaban entre todos. Y cuando lo vi todo en una película que se llama Masacre en el Barrio Chino, donde actúa Brandon Lee, hijo del gran Bruce Lee, empecé a ver esto con mi papá, una película violenta, la verdad, para mi edad, pero la vi. Y vi los tatuajes de los yakuza, y los yakuza se me parecieron bastante a los samuráis. Mientras fui creciendo, empecé a ver más recursos sobre los samuráis, el cine oriental, el cine que también hacíamos acá en Occidente, y me empezó a gustar mucho esa cultura. Y decidí, voy a empezarme a tatuar como un samurái o como un yakuza. Y mi primer tatuaje lo conseguí con mi primer sueldo, trabajando en el centro de la ciudad de Medellín, cosa que le agradezco a mi tía Dora. Y trabajando en este lugar me gané ahí un dinerillo y lo primero que me hice en la columna fue el símbolo de energía. Pensaba yo, tengo que hacerme algo que realmente funcione, que sea potente y que sobre todo tenga un significado para mí. A partir de ahí me comencé a tatuar más y a tatuar más y a tatuar más, no únicamente porque el tatuaje fuese bonito, sino porque tuviese un símbolo, un significado, y ese significado me ayudara a enfrentar mi vida, sus problemas, sus vicisitudes, y sobre todo que yo tuviese una identidad definida. ¿Sabías tú que la palabra samurái quiere decir servir? Pues sí, eso me gustó mucho, el servir, el ser útil, el poder ayudar a otros, el poderme dedicar a mí mismo en cuerpo y alma a una misión. Hay una película que me influyó bastante en esto de ser un samurái moderno, y es una película protagonizada por Tom Cruise. Esta película se llama El último samurái. Que por cierto, Hollywood es una película subestimada. En esta película se narra o se cuenta la vida de John Alden, que
que es un militar de la guerra civil o de la guerra de sucesión en los Estados Unidos que está completamente decepcionado de la fuerza militar, porque la fuerza militar hace cosas muy negativas, como matar a los antiguos pobladores del país americano. Los indios, muy parecido a lo que pasó acá. Y este hombre, John Alden, Tom Cruise, digamos decepcionado de su vida como militar, decide hacer un viaje a Japón, contratado para enseñarle a los japoneses a cómo usar las armas de fuego. Él, que era un bebedor empedernido, muy entregado a su decepción, no encuentra una motivación en esto que está haciendo, que es el arte de la guerra. En una de esas incursiones en el bosque, su ejército, o el ejército que él estaba entrenando, es atacado por una facción de samuráis. Esta facción de samuráis está dirigida por lo que se conoce como el último samurái que había en pie en esos momentos en el imperio japonés. Muchas cosas pasan entre ellos. John Alden es secuestrado, se lo llevan para una ribera donde los samuráis tienen, digamos, su diario vivir, y allí él vive un montón de cosas que le enseñan que la vida del samurái siempre está en servicio de hacerse mejor. Entonces pensaría yo que esa es la respuesta de ¿por qué tengo tatuajes? Y es porque soy un samurái moderno. Mi misión es servir a otros, servirme a mí mismo, servir a mi familia. Agradezco a mis padres por haberme enseñado que era un samurái, por cuidarme y sobre todo por darme el talento de la disciplina. Así que salve ahí, galera. Gracias por este nuevo episodio. Nos vemos muy pronto. Recuerda, dale dedito arriba, campanita para que te enteres de lo que pasa, y estamos juntos en esta caminada. Firmeza ahí, galera.